Bendiciones a todos, hermanos, que Dios los bendiga. El mensaje de hoy se intitula Tienes que dar un paso de fe. Para esto iremos juntos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Amén. En este contexto estamos viendo que Dios libera al pueblo de Israel de los egipcios, pero para esto Israel tiene que dar un paso de fe. Vamos a leer el capítulo 14 del versículo 1 en adelante y vamos a ir desarrollando varios versículos y palabras interesantes que nos podrán ayudar para entender la palabra del Señor. Empezamos por el versículo 1. Dice la Biblia: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pit Hahiroth. Vemos la palabra instrucciones. Moisés era un escogido de Dios y Moisés recibía instrucciones porque Moisés tenía una intimidad espiritual con Dios. Él tenía una comunión con Dios. El pueblo de Israel no tenía esa intimidad con Dios, ya que no buscaba a Dios como Moisés lo buscaba. En nuestras vidas, hermanos, lo que nos va a ayudar a recibir las instrucciones de Dios, a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, es de estar a los pies del Señor, estar oyendo con un oído dispuesto a recibir instrucciones y directivas para nuestra vida personal, ministerial, de una vida de empleo, cualquier cosa que tengamos que hacer en la vida. Debemos buscar el rostro de Dios. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro amigo. Él se había vuelto un amigo de Dios. Y tú y yo debemos tener ese mismo deseo de querer ser amigos de Dios. Pero para ser amigo hay que darle tiempo, hay que disponer nuestro corazón para poder estar dispuesto y oír la voz del Señor. La palabra fe en hebreo viene de auman, significa auman en hebreo, y lo traducen como creer, confiar, soportar, confirmar, ser fiel, alimentar y sostener. Lo que Dios quería con Israel es que Israel le creyera a Él, que Israel le creyera a Dios, que confiara en Dios, que soportara en Dios, que confirmara su palabra, que sean fieles, que alimentara esa promesa de la tierra prometida, que sostuvieran esa palabra que habían recibido de parte de Dios. Israel estaba yendo hacia el Mar Rojo y venía el ejército de los egipcios para atacarlos y para matarlos, pero Dios tenía un propósito. Vemos aquí que el diablo a través del faraón quería intimidar al pueblo de Israel, y vemos aquí en el versículo 7, dice: llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra. El diablo, que en este contexto representa el faraón. En este pasaje vemos que el faraón tomó consigo 600 de sus mejores carros de guerra. El diablo quiere hacerte la guerra, hermano. El diablo quiere hacerte la guerra, hermana, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu salud, en tus finanzas. El diablo quiere hacerte la guerra y él va a buscar intimidarte, buscando demonios, mandando espíritus, mandando gente. Pero yo te voy a decir algo, que la última palabra la tiene Jesucristo. La última palabra la tiene Dios. Y no es el faraón que te va a intimidar. No te dejes intimidar por lo que estás viviendo en tu vida personal. Más bien tú, levántate en oración, levántate en ayuno e intimida al diablo y a sus demonios. El versículo 9 dice: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y todos sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel. ¿Sabes? Yo veo aquí que el que tenía que ser perseguido empezó a perseguir, porque realmente el que tenía el ejército más grande no era egipcio, no eran los egipcios, era el ejército de Dios. Pero dolorosamente Israel no sabía
el poder y el ejército de los ángeles que tenía en su favor. Por eso estaban huyendo. Y yo te digo a ti, no eres tú que tienes que huirle al diablo. Es el diablo que tiene que huirte de ti. El diablo tiene que huir de ti, porque así como el diablo pone todo en tu contra, tú también vas a meterle la presión, vas a presionarlo, vas a intimidarlo, levantándote con tu iglesia, con tus hermanos, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, en ayuno y oración, y vas a hacerle la guerra, lo vas a arrinconar y le vas a meter temor, miedo al diablo. El diablo no supo con quién se estaba metiendo. Él quiso meterse con el pueblo de Israel, pero lo que no sabía es que Israel tiene un Dios poderoso, y ese mismo Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y ese mismo Dios es tu Dios, es mi Dios, y se levanta en favor de sus hijos y de sus hijas. Vemos que versículo 10, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. El diablo quiere que en lo que estás viviendo, en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, tú te llenes de pánico. Tú ves que tu hogar está siendo atacado y te llenas de pánico. Tú ves que tus finanzas, que tu trabajo está faltando, te llenas de pánico. Tú ves que tu ministerio no está creciendo, está siendo atacado por el enemigo, te estás llenando de pánico. Ves que tu enfermedad va creciendo, ves que tienes una enfermedad, los doctores te dicen no vas a poder tener hijos, tienes un tumor, tienes un cáncer, un SIDA, tienes problemas de cualquier enfermedad, y tú te llenas de pánico. Estás haciendo lo que el diablo quiere que hagas. No te llenes de pánico. El pánico no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Eso viene del enemigo. Tú tienes que rechazar y tomar autoridad, pararte en la raya y decir: yo renuncio a todo pánico, yo renuncio a todo miedo. Y empiezas a alabar, a adorar al Señor y a pedirle a Dios que te llene de gozo, de alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí que el pueblo de Israel dice: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Le dice a Moisés. Y eso es lo que nos pasa a los pastores muchas veces. Ni nosotros sabemos muchas veces dónde Dios nos está llevando con la iglesia, pero tenemos una promesa y estamos guiando un pueblo. Y la iglesia muchas veces dice: pero ¿a dónde nos llevas, pastor? Y a veces en la vida le decimos a Dios: pero Dios, ¿dónde me estás llevando? Yo estaba mejor en mi vida pasada, cuando no le servía a Dios, no tenía tantos problemas, cuando yo no estaba con Jesucristo, a mí no me pasaba esto. Pero ahora que estoy aquí contigo, mi Dios, estoy pasando por un desierto y siento que me estoy muriendo en este desierto. Prefiero morir allá que aquí en el desierto. Pero eso es el diablo, hermano. Eso es el diablo, hermana, que te está metiendo eso en tu mente. Estás mejor aquí. ¿Cómo es que tú anhelas tu esclavitud? ¿Cómo puedes llegar a un nivel espiritual de querer anhelar tu vida pasada? Tú estás queriendo anhelar estar muerto en el pecado y yéndote para la eternidad en el infierno, lejos de Dios. A ese nivel es que el diablo ha llegado a manipularte. Que tú sirves en la iglesia, sirves en la alabanza, en la consolidación, eres ujier, estás predicando, traduciendo, estás en cualquier ámbito de la iglesia, cualquier departamento de la iglesia, y estás siendo atacada por el diablo, por el faraón y su ejército en tu vida. Y tú llegas a decir: antes de que sirviera a Dios estaba más tranquilo o más tranquila. Hermanos, no pensemos de esa forma. Es una forma mediocre, una forma cobarde. Nosotros no somos cobardes, nosotros somos valientes, hombres y mujeres valientes, que perseveramos, que luchamos, que nos paramos en la raya en contra del enemigo, del faraón y de su ejército. Y le comienzan a maldecir. Y muchas veces nosotros los cristianos y la humanidad somos como el pueblo de Israel en ese momento. Comenzamos a paniquear, comenzamos a quejarnos, nos quejamos, renegamos, somos rebeldes. Dios tiene un plan maravilloso. Estamos en camino hacia la tierra prometida en nuestra vida personal y también hacia la tierra prometida espiritual después de la muerte de este mundo, porque la muerte de este mundo, la muerte humana, no es el final, es el comienzo de una eternidad con Dios o sin Dios. Y el camino que tú escoges, si escoges el camino ancho, ese camino fácil te lleva a la perdición, al infierno por la eternidad lejos de Dios. Pero si escoges el camino estrecho, el camino de la perseverancia, el camino de la fe en Dios, ese camino de confiar, de creer, de soportar la prueba, de confirmar, de ser fiel, de alimentar la esperanza que Dios ha puesto en tu vida, ese camino estrecho, difícil, te llevará a la vida eterna. Así como fue difícil para Jesucristo tomar la cruz
caminar, él cayó, pero Dios a través de una persona lo levantó, pero él fue a la muerte y a la muerte de la cruz. Él fue crucificado, él murió, así como tú y yo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir al yo, morir a nuestro ego, que está en la palabra egoísta. Tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos solamente yo. Piensa más en Dios. Señor, ¿qué deseas? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Así como a ti, hermano y hermana, te gusta que Dios supla tus necesidades, que Dios con una respuesta positiva a tus demandas. A Dios también le gustaría poder contar contigo, así como tú y yo contamos con Él. Dios está con no una dificultad, pero Dios tiene un anhelo: que las almas sean salvas, que ninguno se pierda, pero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Más bien, en vez de estarte quejando por lo que estás viviendo en tu matrimonio, en tu vida amorosa, en tu finanza, en tu enfermedad, en tu salud, en todo tu trabajo, en tu ministerio, más bien, en vez de preocuparte por tus problemas, preocúpate por lo que Dios te está pidiendo. Ocúpate de los negocios de Dios, y Dios se encargará de tus negocios. En esa dimensión es que tenemos que llegar, hermanos. La Biblia dice en el versículo 13: pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Y esta palabra ahí tengo para ti, hermano y hermana que me estás viendo. Quiero decirte, no tengas miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Quédense quietos en la intimidad. Cierra la puerta de tu cuarto, apaga tu teléfono y empieza a clamar al Señor. Adóralo, exalta su nombre, glorifícalo. No te dejes achicopalar por el diablo. No te dejes asustar. No te dejes que tener temor ni miedo del diablo. No te dejes desestabilizar por el enemigo, por el faraón y su ejército. Tienes que pararte en la raya y esperar en Dios. Moisés dijo, no tengas miedo. Mujer, hombre, no tengas miedo. No sé qué estás viviendo, pero yo te digo, no tengas miedo. Dios tiene todo bajo control. Solo quédate quieta. Solo quédate quieto en la presencia de Dios, a los pies de Jesucristo, y observa cómo el Señor te va a rescatar. Y el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Pero hay un paso de fe, y ese paso de fe es creer. En la etimología griega, en la raíz griega de la palabra fe, significa pistis. Pistis viene de otra palabra griega que significa pitó, y dice fidelidad, compromiso, convicción, creencia, persuadir. Tienes que estar persuadido de la promesa de Dios para tu vida. Si Dios te ha dicho, yo voy a restaurar tu familia, tienes que convencerte de aquello. Si Dios te ha dicho, yo voy a hacerte prosperar en este país, hija, hijo, tienes que tomar esta convicción y estar parada en la raya, comprometerte, creer, estar persuadida y persuadido, confiar, tranquilizarte, seguir, escuchar, poner tu confianza, convencerte y obedecer la palabra que Dios te dio para tu vida. Tienes que desear lo que Dios desea para ti también. Y aquí en el versículo 15 le dice el Señor: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya es el momento que ya clamaste. Ahora empieza el momento de dar el paso de fe. Y a esto venimos con el tema de la predicación. No sé lo que estás viviendo, pero yo lo que sé de ti es que es el momento para que des un paso de fe. Un paso de fe en tus finanzas, en tu salud. Tienes un paso de fe que dar. Impone tu mano, comienza a declarar. La Biblia dice, todo lo que declaren con su boca y lo crean en su corazón será hecho, dice el Señor. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré, dice el Señor. Empieza a poner en práctica la palabra, declara la palabra, así como lo hizo Jesucristo nuestro Señor en el desierto. El diablo le atacó, el diablo quiso tentarlo, pero Jesús, ¿qué hizo? Le contestó con la palabra. Hermanos, quiero que sepan una cosa: el mundo espiritual es el que tiene la influencia más grande sobre el mundo natural. La guerra, las peleas más grandes se pelean de rodillas, doblando tus rodillas, rompiendo, tomando autoridad en el mundo espiritual. Tienes que luchar espiritualmente, porque el cuerpo, todo lo carnal es perecedero, pero lo espiritual no perece nunca, es eterno. Y es en ese ámbito es que tú tienes que atacar, en el lado espiritual.